Pues esta mañana en su conferencia matutina, López Obrador rechazó hacer polémica con Israel al defender su postura de neutralidad sobre el conflicto en Gaza, criticada por la Embajada de Israel en México. Esto es parte de lo que dijo el presidente en la mañana. Respetamos mucho su comunicado, o sea, su posición, su postura, pero ojalá y nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución. Bueno, a ver, ¿cuál es la relación entre México e Israel y qué podría ponerse en juego tras dichas críticas? Aquí le tengo los detalles. Israel y México mantienen fuertes lazos de cooperación cultural, académica y comercial desde hace ya 71 años. Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se establecieron el 1 de julio de 1952, sin embargo, fue hasta el año 2000 que ambos países lograron un tratado de libre comercio, aumentando así su vínculo económico. Para que se dé una idea, al día de hoy, Israel es el primer socio comercial de México en Medio Oriente y nuestro país es el segundo socio comercial latinoamericano de Israel. En 2021, su comercio bilateral alcanzó los 1.051 millones de dólares, mientras que en el primer semestre del año pasado, este fue de 558 millones. Los principales productos que se exportan a Israel son teléfonos celulares, vehículos para el transporte de mercancía, así como automóviles y unidades de memoria y de proceso, mientras que lo que más importa de Israel a México son medicamentos, equipo médico y procesadores. Pero eso no es todo, pues de acuerdo a la Secretaría de Economía, en 2020 Israel fue el 19º inversionista en México a nivel mundial y el primero entre los países del Medio Oriente, con una inversión estimada de los 2.2 mil millones de dólares. Hay que señalar que en México existen 410 empresas con capital proveniente de Israel, y los tres sectores más beneficiados son la industria manufacturera con un 94.5%, seguido de los servicios de alojamiento, preparación de alimentos y bebidas con un 2.4% y el comercio con 2.3%. Gracias a estas cifras, los lazos comerciales y amistosos entre México e Israel han ido creciendo a lo largo de los años, complementando así sus economías y abriendo numerosas posibilidades de cooperación y oportunidades de negocios entre ambos países. Israel Morales, Heraldo Media Group. Pues es importante seguir continuando hablando sobre este tema y saludo con mucho gusto a Arlén Ramírez Uresti. Ella es doctora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre. Gracias. Bueno, pues dábamos a conocer desde el día cero, cuando inició esta guerra, cómo ha ido escalando, cómo ves el panorama hasta hoy martes. Sumamente complejo y entre más avance en días y en intensidad, quizá podamos ver un impacto mucho más negativo en los mercados, sobre todo en temas energéticos. La realidad es que este conflicto, como bien señalabas, ¿no?, con este componente de terrorismo, con esta complejidad que hay actualmente en la región, pues llega en un momento en el que también internamente la agenda política de Israel era sumamente compleja, está muy polarizado, pero más allá de eso, hoy en un ambiente global con muchas aristas y sobre todo con grandes retos para estabilizar al mundo post-pandemia, ¿no? Un conflicto como este viene pues a generar mucha especulación en torno a cómo terminará 2023 y qué se espera en el mundo, sobre todo en esta región, por supuesto, para 2024. Y por supuesto ver un panorama un poquito más para allá, porque decimos, bueno, pues cuánto va a durar, si se llega a algún arreglo. ¿Crees que próximamente, digo, se ve complicado, pero se llegue a algún tipo de acuerdo? Mira, es muy complicado pensar en eso, sobre todo con la situación como está en este momento. Es un conflicto totalmente disruptivo, algo que no habíamos visto y con componentes que no son tradicionales en el caso Israel y Palestina. Y en ese sentido, quizá hoy un tratado de paz no alcance a ser suficiente para poder lograr una verdadera solución al tema de la ocupación de los territorios en Israel y la situación humanitaria que impera tanto en el lado de Palestina como en el lado de Israel. Hoy tenemos que pensar en que el primer objetivo, ¿no?, de la diplomacia tendrá que ser frenar el aumento de las tensiones. El escalamiento tiene que detenerse porque además involucra países importantes en la periferia que son clave para el comercio, como lo es Egipto, por el Canal del Suez, por ejemplo. Y otros países que ya están de por sí bastante conflictuados, como Siria,
¿no? Como Libia, como el Líbano, ¿no? En donde de forma natural este tipo de crisis pues aumentan las tensiones y los radicalismos al interior de estos países. La solución en este momento no se ve llegar, sobre todo pensando en que, insisto, los métodos tradicionales de negociación diplomática quizá no serán suficientes. ¿Cómo has visto la respuesta por parte del presidente o el posicionamiento del presidente López Obrador ahora en la conferencia matutina? ¿Se mantiene neutral, no se quiere meter en problemas? ¿Cómo lo ves? Mira, no puede haber una neutralidad, sobre todo cuando estamos hablando de terrorismo y de cuestiones humanitarias. El posicionamiento es congruente en el sentido de tampoco nos hemos pronunciado tajantemente a las atrocidades que están ocurriendo en Ucrania o en otras partes del mundo. Sin embargo, volver a nombrar la doctrina Estrada y los principios constitucionales de la política exterior es un error muy grave de la estrategia, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo. Hay que señalar a tu auditorio algo muy importante, y el cambio aquí, el mensaje de fondo es bien importante. México nunca ha estado a favor de la creación de este doble Estado, de la solución de dos estados en la región. En las conferencias de Naciones Unidas y cuando nos ha tocado ser miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, México nunca ha votado a favor de la creación de un Estado palestino. Es decir, siempre había apoyado, ¿no?, a Israel, y siempre se había mantenido neutral respecto a la ocupación de los territorios palestinos, y había de alguna forma señalado en los momentos diferentes de crisis, pues había señalado, por supuesto, los atropellos a la población palestina, pero haciendo siempre, ¿no?, mención del derecho internacional. En este caso, el hecho de que estén de alguna forma respaldando a la nación palestina es totalmente contrario a la postura que habíamos tenido tradicionalmente respecto al conflicto. No es neutral, al contrario, se está haciendo un posicionamiento implícito, ¿no?, apoyando y cambiando radicalmente la postura que México ha tenido frente a esta situación. Eso al margen, por supuesto, pues de que hemos sido uno de los países que no ha pronunciado tajantemente para condenar los actos de terrorismo. Finalmente, doctora, ¿podría haber intervención, digo porque hay posicionamientos, pero intervención de algún otro país cercano durante este conflicto bélico? Sí, por supuesto, no hay que perder de vista la acción de Irán y las alianzas que tiene Irán en en el concierto internacional. Hay que recordar que todo esto ha empezado también por el financiamiento que a través de Hezbollah ha recibido Hamas por parte de Irán. Y eso no hay que perderlo de vista en lo absoluto, porque ese es uno de los componentes diferentes que vemos el día de hoy. Rusia, China y el propio Irán están sumamente interesados en que Israel no tenga la salida al mar que está buscando a través de Gaza, no de la franja de Gaza, y sobre todo están buscando un posicionamiento estratégico para ganarle el paso a los Estados Unidos, previendo sobre todo una nueva crisis en el suministro, de gas natural hacia Europa Occidental. Y finalmente, Joe Biden también ya se ha pronunciado, ya han enviado los primeros misiles también, lo poníamos en contexto. ¿Cómo lo ves? Bueno, para Joe Biden esta situación viene de alguna forma, ¿no?, a reforzar la idea de que él puede manejar una política exterior de alto impacto, lo cual por supuesto es bastante tardío para este momento. Lo que sí es un hecho es que quizá esta crítica tan grande que ha tenido Biden en torno a su política exterior pudiera representar un cambio importante en la carrera político-electoral que ya ha iniciado. A los Estados Unidos esto le llega, ¿no?, con una gran deuda, con un tema complejo en la economía, y por supuesto la mayoría de los estadounidenses ya no aprobaba el apoyo a Ucrania, pero quizá por sentimiento y por destino manifiesto y por tradición, quizá pudieran respaldar un poco más la intervención militar en Israel. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes del tema. ¿Alguna red social donde la podamos seguir, doctora? Muchas gracias. Sí, me encuentran como Arlene RU en todas las redes sociales. Muchas gracias. Gracias a usted. Es la doctora Arlene.